Bueno, te cuento un poquito. Trabajo en una escuela pública de secundaria, que tiene de ciclo básico en el turno tarde, el ciclo orientado en el turno mañana. Estoy trabajando ya hace 17 años en primer año en el ingreso. Es una escuela sobredemandada, eso quiere decir que hay más cantidad de alumnos que quieren ingresar a la escuela que lugares disponibles, así es que se toma una evaluación de ingreso. La evaluación la elabora el Ministerio de Educación, la toman maestros de primaria junto con profesores del secundario. Yo no tomé la evaluación este año. ¿Pudiste ver las actividades, por ejemplo, de esa evaluación o después de que la tomaron, tuviste contacto con el tipo de actividades? Las ¿Y cuál es la actividades, finalidad de ese examen o el nivelatorio? sí, este año todavía no he visto las evaluaciones que se han tomado este año, sí he visto las que se tomaron hasta el año pasado. La finalidad es exclusivamente determinar qué alumnos van a ingresar a la escuela y qué alumnos no van a ingresar. No tiene que ver con un nivel de aprobación, es decir, no se dice el que saca más de 6 ingresa y el que saca menos de 6 no ingresa. No, solamente las evaluaciones los ordenan. Hay un orden de prioridades y si hay 60 cupos, bueno, los primeros 60 entran a la escuela sin importar la nota que se sacaron entre matemática y lengua, que son las dos áreas que se toman. Pero el objetivo es solamente dar un orden de prioridad a los alumnos para el ingreso a las escuelas sobredemandadas. Nada más que eso. Nosotros recibimos chicos de distintos barrios, alrededor de 20 escuelas distintas, ingresan en nuestra escuela. Contamos con 4 cursos de primer año, con alrededor de entre 30 y 35 alumnos por curso, así que son cursos numerosos. Y como forma de organizar a los grupos, se los mezcla, si no se colocan todos los chicos que vienen de la misma escuela en el mismo aula, sino que se intenta que en cada aula haya chicos de las diferentes escuelas que ingresaron. Bueno, a no ser, tenemos alumnos que por ahí vienen ellos solos de una escuela o vienen dos, bueno, en ese caso se los pone juntos y si son solos, bueno, quedarán solos en alguna. Está bien. Y vos llevas adelante el diagnóstico que todo docente tiene que hacer. Contame un poco sobre el diagnóstico. Sí, todos hacemos un diagnóstico. Mi diagnóstico se basa más en las habilidades del pensamiento, en las estrategias que los alumnos han podido construir, no tanto en los contenidos conceptuales que manejan o no. Así que mi diagnóstico las actividades están elegidas con respecto a determinadas habilidades y destrezas del pensamiento que yo investigo, es decir, que yo quiero saber si han logrado o no desarrollar en la escuela primaria. Y específicamente con respecto al tema o contenido de combinatoria, ¿qué tipo de actividades has tenido en cuenta bueno, para decir si tenés que enseñar o no combinatoria, si vienen con pocas habilidades las que vos pretendés? Con respecto a este tema en particular, en el diagnóstico incluí actividades en donde tienen que leer cuadros de doble entrada, sacar conclusiones con respecto a eso, y actividades en donde tienen que organizar información de alguna manera y también sacar conclusiones, y un juego en donde tienen que armar todas las combinaciones, un juego de dados donde tienen que armar combinaciones posibles, en donde tienen no solo que armar las combinaciones, sino que además contestar cuántas combinaciones se pueden armar. En base a esas 3 tipos de actividades, la conclusión es que los chicos tienen dificultades para organizar datos, no tienen dificultades para contar, es decir, cuando hay que combinar elementos, tienen que tener todas las combinaciones a la vista para poder calcular el total. No pudieron calcular el total
mediante ninguna estrategia. Tuvieron que armar todos y cada uno de las combinaciones posibles. En la lectura de cuadros de doble entrada también tienen algunas dificultades, así que bueno, esto junto con la otra parte del diagnóstico me dio como conclusión que es un tema que hay que incluir y que hay que incluir, bueno, desde un nivel bastante básico. Bueno, algo más que quieras contarme sobre, bueno, tu experiencia, un poco de tu recorrido, tu trayectoria. Hace mucho estás en primero, por ejemplo. Sí, desde 1998. Así que sí, tengo mucha experiencia en primer año, también he trabajado en otros, pero siempre he estado en primero. Y los diagnósticos no me sorprenden mucho, ya a esta altura, más o menos sé lo que voy a encontrar. Sí es cierto que todos los años hay grupos de alumnos que sorprenden con algunas cuestiones que asustan en un principio y ponen a pensar seriamente cómo encarar el año, desde dónde, qué estrategias buscar. Este año en particular, alumnos que no pueden escribir el 3104, alumnos que no pueden encontrar la mitad de un número y que cuando uno plantea, bueno, ¿cuántas partes hay que dividir para encontrar la mitad? La respuesta es depende. O alumnos que plantean, este año también, alumnos que plantearon la división, el algoritmo de la división semejante al de la multiplicación, ¿no? En vez de poner la cuenta de pie, y en vez de poner el por, poner el dividido y decir no me sale, porque había que hacer 272 dividido 2 y decían la mitad de 2 es 1 y la mitad de 7 es 3,5, ¿dónde lo pongo? ¿No? Bueno, estas cosas sorprenden. Año a año hay sí algunas cuestiones que sorprenden con respecto al diagnóstico. Diferentes años anteriores. Claro, diferentes años anteriores. O sea, más o menos el diagnóstico se mantiene y aparecen año a año estas cuestiones en donde la mitad parece que depende de algo, que las partes no son dos, depende de otra cosa. O bueno, esta alumna que quiere dividir como multiplicar, o este alumno que no puede escribir el 3104, pone el 3, el 1 y el 4. Y ante estas situaciones, Nélida, lo que vos haces es, tomás el diseño curricular y lo implementás, o viendo tu diagnóstico tomás otro tipo de decisiones. ¿Cuáles son las decisiones pedagógicas que vos tomás para enseñarles a los chicos de primer año? ¿Y qué dice el profe de segundo? Claro, sí, yo tomo decisiones de acuerdo al diagnóstico, en realidad, porque no podemos tomar un diseño y saltearnos estas cuestiones que son básicas y que además no van a aprender lo que sigue si no pueden escribir un 3104. Entonces, yo hago un diagnóstico, hago el informe, en base a ese informe hago mi planificación anual, que además es lo que la dirección de la escuela solicita a los primeros años, sobre todo en matemática y lengua, ¿no? Trabajar con el diagnóstico de los alumnos. La escuela también tiene algunas alternativas que apoyan al área específicamente. El año pasado tuvimos un profesor que fue pareja pedagógica. Este año tenemos a contraturno un maestro que, trabajaba en la escuela como preceptor y este año se lo puso a contraturno también para trabajar conmigo en las dificultades que yo he estado observando en los alumnos. Entonces trabajo con él y lo que hace él, como es maestro, tenemos la suerte de que es maestro de primaria, él retoma estos contenidos desde desde la primaria, ¿sí? Entonces, en este trabajo conjunto de los chicos, en donde los chicos no es que tienen que ir todo el año, sino que van cada tanto, van por determinado tema y después no van. Vamos trabajando en forma conjunta para poder hacer que todos terminen de la mejor forma posible. Cuando yo termino el año hago un informe al profesor de segundo con aquellas
cuestiones que se han logrado, es decir, va el diagnóstico y va el informe final sobre aquellas cuestiones que se han logrado y él con eso tiene el insumo para empezar el segundo año. Bueno, muchas gracias, Nélida. De nada.